Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Los príncipes de Joacim no perdieron tiempo, así que no había pasado mucho tiempo desde que Baruch lo leyó el libro de Jeremías por primera vez en el aposento del templo. Con determinación, los príncipes entran en la presencia del rey para informarle de lo que han aprendido. Sin embargo, no tomaron consigo el rollo. De hecho, lo dejaron a propósito en el aposento de Elisama y revelaron su contenido a Joacim oralmente. Para el rey no fue suficiente porque, como veremos, inmediatamente determina tomarlo y destruirlo. El rey envía a Jehudí, quien lo coge del aposento del escriba y se lo lleva a Joacim. Entonces procede a leérselo al rey y a sus autoridades que no estaban presentes cuando Baruch lo leyó previamente. Mientras Jehudí lee, el rey se encuentra sentado delante de un brasero ardiendo en su casa de invierno. Apenas había comenzado a leer Jehudí, Joacim extendió su mano, tomó la parte del rollo ya leída, la cortó con un cortaplumas y la echó al fuego. Jehudí continuó leyendo, pero sucedió lo mismo, hasta que todo el rollo fue quemado. ¿Pero qué sucede ya que el rollo se ha convertido en ceniza? Viene inmediatamente a mi mente lo que pasó cuando un Moisés airado arrojó las tablas de piedra con los 10 mandamientos que Dios mismo había grabado con su dedo. Resulta que Moisés sí quebró las piedras, pero no quebró los 10 mandamientos. La palabra de Dios permanece. Y 2 capítulos más adelante, Dios les escribió de nuevo. Un predicador de los bautistas del sur
que fue criado en las montañas de Carolina del Norte. Se llamaba Vance Havner y dijo: no puedes quebrar la ley de la gravedad. Puedes saltar de un precipicio y quebrar tu cráneo, pero no has quebrado la ley de la gravedad. La ley sigue intacta. Joacim no destruyó la palabra de Dios, solamente se destruyó a sí mismo al intentar hacerlo. Buenas tardes, amigos oyentes, bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. Hemos aprendido de la fidelidad de Dios en guardar a su palabra. Ni su palabra ni sus propósitos se frustran, y nadie puede oponerlos y tener éxito. Toda la Biblia declara su victoria sobre sus enemigos, y después de los 20 años que ha existido la Iglesia, vemos el triunfo de su palabra, después que muchos enemigos han intentado de destruirla. Jeremías y Baruch se ocupan en escribir una copia nueva de la palabra que Jeremías ha oído de Dios. Y él añade más: la oposición solo sirve para que la palabra abunde. Esta realidad es una ley establecida en el reino de Dios que sus siervos deben saber y animarse en frente de la oposición. Pasaremos pronto al capítulo 37 en el estudio de hoy, y a otro reinado posterior, lo de Sedequías. Podremos hacer una comparación entre los dos reyes y a sus príncipes. Joacim y Sedequías son hermanos, y ambos reinaron por 11 años. En medio de los dos está el reinado breve del hijo de Joacim, que se llamaba Joaquín o a veces Conías. Joacim, el padre de Joaquín, fanáticamente opuso a Jehová, como hemos estudiado, pero tenía príncipes muy nobles, temerosos de Dios. Sedequías no es tan maligno como su hermano, pero es muy débil políticamente, y príncipes malignos le están controlando. Aunque escucha con deseos a la palabra de Dios, 2 veces llama a Jeremías a su presencia, pero no la obedece, y por eso su reino es un fracaso. Y en sus días los caldeos o babilónicos toman a Jerusalén y los judíos pierden su patria. Bueno, todavía nos falta terminar el capítulo 36, donde observamos a Jeremías y Baruch en el trabajo de escribir las palabras de Dios de nuevo. Y por eso nosotros lo tenemos hoy. El Señor tiene que estar muy activo en esta obra, ayudando a los dos a recordar todas las palabras que escribieron en el primer libro. El Señor manda a Jeremías que consiga otro rollo para escribir todo lo que fue escrito en el primero. Nos dice en versículo 28 de capítulo 36 de Jeremías, donde estamos estudiando en el momento. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo dijo en Mateo 24, versículo 35. Tampoco pasaron las palabras que el Señor habló a Jeremías. La prueba es que la tenemos en nuestras Biblias hoy. Hacía falta un rollo nuevo, pero la palabra permaneció. Leeremos versículo 28 de Jeremías 36. Y Baruch les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras. Estas fueron las palabras de Baruch a los príncipes en versículo 18. Y yo escribí con tinta en el libro, pero ahora en 28, Dios le dice:
vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. El rey de reyes declaró al rey de Judá, y estoy parafraseando, al decir: tú has destruido un rollo, tú has rechazado su mensaje, pero solo te has hecho daño a ti mismo y a tu propia heredad. Bueno, literalmente este versículo dice: y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra, y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Bien, solo hizo daño a sí mismo. Jesús dijo al perseguidor rabioso de la primera iglesia: Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En Hechos capítulo 9, versículo 4 hasta 5. Podemos ver que la obra de Dios sigue adelante. Nada le detiene, pero Saulo está haciendo daño a sí mismo, igual que el rey que destruyó el libro de Jeremías. Vamos a ver lo que el Señor dijo específicamente a Joacim, a este rey. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim. Estoy leyendo de versículo 30. Su cuerpo será echado al calor del día y el hielo de la noche. No llorarán por él, ay, hermano mío, no llorarán por él, ay, Señor, ay, su gloria. Con entierro de asno será enterrado, arrastrado y tirado fuera de las puertas de Jerusalén. Parte de lo que estoy citando es de Jeremías capítulo 22, versículos 18 y 19. La descendencia del rey y sus siervos sufrirán el juicio de Dios por causa de Joacim, que resistió a la palabra de Dios. El pueblo no dedicó tiempo para arrepentirse. Así las nubes de la justicia de Dios siguen amenazando a Jerusalén y a toda Judá. Leeremos Jeremías 36, 31. Y castigaré su maldad en él, y en su descendencia y en sus siervos. Y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Recibirá la recompensa de su oposición a Jehová. Dios no pierde nada. Es el pueblo que pierde. Es Saulo que perdió. Es Joacim, el rey, que perdió. Y fueron castigados. Pero la palabra de Dios no sufre derrota. Nunca. Sigue adelante a pesar de toda la oposición. Bueno, Jeremías y Baruch nos dan un ejemplo sobre lo que hay que hacer cuando ocurre un contratiempo en los propósitos de Dios. Jeremías toma otro rollo, se lo entrega a Baruch, el escriba, y los dos juntos se ponen manos a la obra. No solamente reemplazan el primer libro, sino que añaden mucho más al segundo. Lo leeremos en el último versículo del capítulo 36. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él, de boca de Jeremías, todas las palabras del libro
que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Así que la historia termina en triunfo. Como siempre, Dios triunfa y su palabra lo guarda fielmente y nos ha sido preservada hasta la fecha. Tenemos en la mano todavía el libro de Jeremías, las palabras que Dios habló a Jeremías. Así que, bien, al leer este libro y a estudiarlo como estamos haciendo, versículo tras versículo, estamos estudiando la palabra de Dios, que triunfó y sigue triunfando y nunca sufrirá derrota. Ahora pasamos a capítulo 37. Y aquí vamos a ver que la verdad acarrea persecución siempre. Sedequías es el nuevo rey. En este capítulo hemos pasado más allá del reino de Joacim. Ha habido otro pequeño reino de 3 meses, de un Joaquín, de un Conías, porque tiene estos 2 nombres, y vamos a explicarlo en el siguiente capítulo. Sí. Sedequías espera que Jeremías le apoye con la palabra de Dios. El nuevo rey Sedequías, el último rey de Judá. En lugar de Conías, ¿ves cómo Dios llama a este rey que tuvo ese breve reino en medio de Sedequías y Joacim? Es el hijo de Joacim, Conías. Reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, igual que era Joacim, hijo del buen rey Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Ahora Babilonia está controlando a Judá. Pero no obedeció él ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra, las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. ¿Ves que Sedequías, este último rey, tenía deseo de escuchar la palabra de Dios? Pero desgraciadamente él quería que Dios dijera algo de acuerdo con sus deseos. Y mira, Dios es soberano, y no son nuestros deseos que triunfan, sino los deseos de Él. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros nos conformamos con su palabra. Es la única forma de vivir la vida cristiana. Envió el rey Sedequías a Jucal para que dijese al profeta Jeremías: ruego ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel, pero pronto le van a poner en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos, los babilonios, Nabucodonosor, que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo, avisando al pueblo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón que había salido de vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán
los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos, diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército, Dios está poniendo algo aquí, hipotéticamente a todo el ejército de los caldeos que peleen contra vosotros, y quedase en ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. A veces nos hemos referido al hijo de Joacim como Joaquín, pero Jeremías normalmente le llama Jeconías, que abreviado es Conías. ¿Ves? Jeconías, Conías, le llama como el Señor lo llama en el capítulo 22. En el versículo 24, del capítulo 22, Conías, quitando el prefijo G, J-E, en señal de desprecio, porque G significa Ja o Jehová. Jeconías significa, el nombre significa el Señor establece. Pero Jeremías no vio nada del establecimiento de Dios en su vida y reinado. Así que tanto Jeremías como el Señor le llaman Conías, dando el G-E. Segundo de Crónicas 36:9 nos dice que Joaquín o Jeconías, fue rey a la edad de 8 años. Pero Segundo de Reyes 24:8 dice que tenía 18. ¿Cuál sería correcto? Algunos piensan que el escritor de Crónicas cometió un error sobre su edad, pero otros piensan que su padre le hizo reinar con él cuando tenía 8 años y así le preparó para reinar solo en su futuro, cuando tenía 18 años. Yo prefiero creer que esto último fue la razón de la discrepancia entre los dos relatos. Mejor que concluir que hubo un error en la escritura. Yo creo que siempre hay una razón cuando aparece una discrepancia. No es error si no se puede explicar de otra forma. Lo que sí sabemos seguro es que Jeconías o Conías reinó solamente durante 3 meses. Y la prueba que era ya de 18 años es que ya tenía esposas. Nos dice en Segundo de Reyes 24:15, y las crónicas de los reyes demuestran que también tenía ya descendencia, hijos. Primero de Crónicas 3:16 lo dice. Puedes estudiar estas cosas y por eso estoy dando los textos. No solamente lo estamos citando, pero el texto sí quisiera darlos para que puedas hacer tu propio estudio y así estar muy informado sobre la historia de Israel y sus reyes, porque es necesario saber de las cosas del Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento. Hay algunos que piensan que solo leer el Nuevo Testamento es suficiente. Están en un error grande, tales personas. No es posible conocer el Nuevo Testamento si no estudiamos los principios que hay en el Antiguo Testamento. Tú encontrarás un vocabulario que no tendrá
buen significado si no has estudiado estas palabras en el Antiguo Testamento. Un ejemplo muy sencillo que siempre da. Cuando tú lees lo que dice Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios, básica al Nuevo Testamento. El Cordero de Dios. ¿Pero qué significa el Cordero de Dios? Tú no sabrás. Si no has leído de los corderos del Antiguo Testamento que fueron sacrificados con el intento de limpiar a los hebreos de sus pecados. Y entonces entiendes que hay un solo cordero que pueda en verdad limpiar los pecados, que es Cristo Jesús. Hay que leer los dos testamentos. Es exigente que los cristianos lo hagan. Quisiera evitar lo más posible la cronología de este libro porque es extremadamente complicada. Por eso he tratado de concentrarme en el contenido de los mensajes y profecías. Sin embargo, a veces es necesario mencionar los diferentes reinos durante los cuales profetizó Jeremías. Después de los capítulos 35 y 36, que acabamos de estudiar, cuyos hechos ocurrieron durante el reinado de Joacim, vemos que el capítulo 37 ocurrió durante el reinado de Sedequías. Nabucodonosor llevó a Jeconías, después de reinar 3 meses. Le llevó a Babilonia después de haber, ya lo estoy diciendo, después de haber reinado 3 meses y 10 días exactamente. Y le reemplazó por su tío, el hermano de su padre, Matanías. Era su nombre hebreo, pero lo cambió el rey de Babilonia y le llamó Sedequías. Esto es lo primero que nos dice en este versículo primero del capítulo. Bien, Nabucodonosor llevó a Jeconías a Babilonia, he dicho, y Sedequías es el tercer hijo de Jonías que reinó en Judá, y es del linaje real de David. Todos estos eran. Este se rebeló contra el emperador babilónico. Hizo mal al hacerlo porque rompió el voto que había hecho delante del Dios verdadero. En 2 de Crónicas 36:13, ver cómo juró lealtad a Nabucodonosor por el nombre de Dios. Ahora, los votos hechos en el nombre de Dios tienen que cumplirse. Si no se cumplen, es como una blasfemia usar en vano el nombre de Dios para asegurar lo que uno dice. Cuando rompe su palabra, es culpable delante de Dios. La historia de 2 de Crónicas 36:12 relata: hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Esta declaración arroja suficiente trasfondo para el capítulo que está delante de nosotros. El libro de Jeremías cuenta que además ni él ni los de su gobierno ni la gente común hicieron caso a la palabra de Dios. Versículo 2. Pero no obedeció él ni sus siervos ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. En 2 ocasiones el rey Sedequías envió a 2 hombres a Jeremías para que invocara al Señor contra la amenaza babilónica. Lo que sucedió en el versículo 3
fue la primera vez cuando envió a Jucal y a Sofonías. Vamos a leerlo. Envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruego ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Poco después mandó a Pasur y otra vez al mismo Sofonías, un sacerdote, como lo relata en el capítulo 21. El texto identifica a Sofonías como el sacerdote, el hijo de Maasías, y cuando Jerusalén y el rey Sedequías cayeron en manos de Nabucodonosor, Sofonías fue el sacerdote, segundo en poder sobre toda la tierra. Pero el emperador lo mató, y con él al sumo sacerdote Seraías y otros más. Esto puede leer en Jeremías 52, el último capítulo del libro que estamos estudiando, y esto fue 52, versículo 27. Mientras avanzamos, veremos algo de respeto de parte de Sedequías hacia el profeta y la palabra de Dios. Claro que no es suficiente querer escuchar lo que Jeremías tiene que decir, pero al menos desea que Jeremías ore al Señor. Él tenía cierto temor de Dios. Lo podemos comparar con personas que asisten a las iglesias porque les gusta escuchar la palabra de Dios. Pero llegando a la casa otra vez, después de la reunión, no lo cumplen. Se olvida de lo que han escuchado, esperan hasta el siguiente domingo para escuchar más y tampoco lo obedecen. Pues de esta clase de personas era Sedequías. No se opone fanáticamente, como lo hizo Joacim en el capítulo anterior. En este mismo capítulo sabremos del encarcelamiento de Jeremías, pero el versículo 4 declara que él todavía está libre. Leeremos versículo 4: y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Los caldeos tenían asediada Jerusalén, pero dejan el asedio cuando reciben noticias de que el faraón y el ejército egipcio se están aproximando. Lo leeremos en versículo 5. Y cuando el ejército de faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén por un poco de tiempo. En el siguiente versículo, Jeremías recibe una palabra del Señor como respuesta a la petición del rey. El profeta habla cuando escucha de Dios, y no antes, ni después. Versículo 6. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías. La palabra del Señor revela que el alivio del asedio no es permanente. La ayuda que Egipto se comprometió en dar a Judá no fue algo de corazón, y su ejército se vuelve a Egipto. Versículo 7. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis: he aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro, nunca se podía confiar en Egipto. Se volvió a su tierra en Egipto. Estoy leyendo de nuevo, yo sé que lo hemos leído estos versículos, pero para juntarlo con los comentarios que estoy dando sobre de este pasaje. El pueblo va a saber que no se puede escapar del justo juicio de Dios.
a menos que haya un arrepentimiento. Están pensando que han escapado porque el ejército de Babilonia se retira por un poco de tiempo de ellos. Pero esas son esperanzas falsas, porque delante de Dios no es cierto. No es una cosa en que se puede confiar. Lo que se puede confiar, cuando se puede confiar, es cuando se hayan arrepentido. A menos que haya un arrepentimiento en el tiempo adecuado. Porque hay un tiempo que Dios da para el arrepentimiento. Esto vemos en la palabra de Dios como un principio. Nabucodonosor lleva la espada como disciplina del Señor. Por eso su ejército tiene que volverse a Jerusalén. Al final, el fuego se extenderá a toda la ciudad. Leo otra vez al versículo 8, y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán a fuego. Esto es lo que va a pasar. Porque el Señor lo ha dicho. No importa los señales que habrá positivos, no se anima uno por eso. Se anima uno cuando la palabra de Dios se lleva a cabo. Aunque el engaño es un enemigo que ofrece liberación. ¿Me has escuchado? El engaño es un enemigo que ofrece liberación, pero nunca la da. Por el alivio de ver a los caldeos abandonar el asedio y salir para enfrentar la amenaza de los egipcios, el engaño es pensar que jamás volvería, y se desarrolló hasta el punto de hablar con tal certeza sin duda. Ellos dijeron, sin duda, ya los caldeos se apartarán de nosotros. Están creyendo en las circunstancias y no en la palabra de Dios, y están creyendo al punto de creerlo sin duda. Un engaño, y es un engaño, y sigue siendo un engaño, aun cuando uno lo cree sin duda. A lo cual el Señor respondió con una simple afirmación de la verdad: no se apartarán. Con qué suavidad y facilidad entra el engaño, ¿no es así? Y qué tan severa y dolorosa es la verdad. Por eso, la gente, la sociedad en general, quiere ser engañado. Quiere ser engañado porque el engaño es suave y fácil. Por esta misma razón el pueblo rechazó la palabra que Jeremías había hablado, porque era severa y dolorosa. Y lo rechazan, aunque sea cierto. Hermanos míos, os ruego que acepta la palabra de Dios aun cuando nos duele, aun cuando penetra como una espada, porque es una espada que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Bien, han resistido la palabra de Jeremías, y es tan fácil rechazar así la palabra de Dios y aceptar el engaño. Hermanos, tenemos que estar muy determinados a recibir a la verdad. Por esta misma razón hay poco arrepentimiento en el día de hoy, porque la mentira sigue siendo más fácil de aceptar que la verdad. La razón. El diablo entiende la efectividad de una mentira.
la herramienta que mejor caracteriza su reino. Jesús nos enseñó acerca de la naturaleza del enemigo. Juan 8:44, apúntelo. No hay verdad en él. Jesús está hablando del diablo. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Él es el poseedor. Es suyo la mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, de su propio corazón, de su propia naturaleza. Porque es. No puede ser otro cuando es mentiroso. Y padre de mentira. El diablo es el primer mentiroso en toda la creación. La Biblia nos revela el falso consuelo y el alivio que trae el engaño, y por eso nos da muchos avisos. Jesús también profetizó que habrá una inundación de engaño al acercarnos al fin de la época, como estamos haciendo. Estamos llegando al fin de la época y por eso vemos que el engaño inunda a la tierra en nuestros días. En Lucas 21:8 recibe, hermano mío, la palabra de Dios. Mirad, dice, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy. Lucas 21:8. Y en esta porción, algunas versiones dicen diciendo yo soy el Cristo, pero el Cristo no está en el griego original. Solamente dice yo soy. Tenemos que tener cuidado por los que dicen yo soy. Yo soy la respuesta. Yo soy la esperanza. Dicen muchas cosas, intentando de engañarnos que hay esperanza en los seres humanos. Este mismo es una mentira. Todos estos consejos fueron dados para ayudarnos a evitar el engaño. Los tomamos, hermanos míos. Un texto del apóstol Pablo nos advierte que el engaño es un intento de burlarse de Dios mismo. Y la sentencia que resulta es inevitable. Gálatas 6:7, escucha. No os dejéis engañar. No cambie la verdad por dejarse engañar. Sigue diciendo el apóstol, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. No os dejéis engañar. El pecado no solo es atractivo, sino también engañoso. Un cristiano veterano, como lo es el escritor de Hebreos, sabe que el pecado finge ser legítimo y sensato. Me impresiona ver cómo él advierte a los cristianos instándoles a tomar medidas muy fuertes para poder vencer las mentiras. Hebreos 3:13 dice, y otra vez, te animo a apuntar estos. ¿Y por qué? Para no ser engañado. Tener estas cosas delante de ti, estudiarlos, meditar en ellos. Porque el engaño es fuerte hoy en día. Exhortaos los unos a los otros, escucha, cada día. No cada domingo. No cuando tenéis reuniones. Cada día, dice. Exhortaos los unos a los otros, los miembros de la iglesia. Exhortaos a los unos a los otros cada día.
no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Qué tan engañoso es el pecado? De modo que los cristianos deben estar exhortándose constantemente. La verdad de Dios nunca será popular, pero es lo único que nos puede liberar del engaño del pecado. Escucha Jesús en Juan 8, 31 y 32. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Difícil que sea de aceptar, aun cuando penetra como una espada. La verdad es la única que nos va a hacer libres. El arrepentimiento es la única escapatoria del justo juicio de Dios. Es un principio divino. Y en el versículo 10 el Señor lo confirma enfáticamente. Nos dice que aunque hipotéticamente Judá derrotara a los caldeos, una palabra hipotética, él no fallará en ejecutar su juicio. De todos modos, la palabra de Dios va a ser llevado a cabo, incluso si matara hipotéticamente a los soldados enemigos y solamente quedaran los heridos. Se levantaría, dice la palabra, cada uno en su tienda y prenderían fuego a esta ciudad. No puede evitarse. Lo único que evita el juicio de Dios es el arrepentido. Si no, la palabra de Dios va a llevarse a cabo. Se prenderán fuego a Jerusalén. Seguimos leyendo. Versículo 11 hasta 21, que es el último del capítulo. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, y lo que vamos a ver aquí es cómo Jeremías es encarcelado. 12. Salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, porque esta era su tierra. Allí Benjamín, un poco al norte y este de Jerusalén, poca distancia, para apartarse de en medio del pueblo. Se va para su tierra. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, porque una de las puertas de Jerusalén daba a esa dirección, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo: tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Veremos otros príncipes en este tiempo de este rey. Otros príncipes de que había en los años del otro rey. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron. Y lo azotaron, fíjate. Y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna, en las bóvedas, y habiendo estado ahí Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó al rey secretamente en su casa, y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Fíjate, cómo se atreva el rey sacar a Jeremías
de la tristeza en que esté y esperar que le diera una palabra positiva de parte del Señor cuando le ha tratado su profeta así. Y Jeremías dijo, ay, palabra de Jehová. Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, mire cómo habla con todo de nuevo. ¿En qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo, para que me pusieseis en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros? Ahí está rodeando ya la ciudad para comprobar que los profetas eran falsos. No vendrá, dijeron, el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra. Pues mentira fue. Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán, para que no muera allí, en la cárcel. Entonces dio orden el rey Sedequías, él escuchaba a todos. Escuchaba el profeta y escuchaba a sus enemigos. Intentaba de satisfacer a todos. La señal de una persona muy débil, que no puede decir no a nadie. Entonces dio orden el rey y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, en el patio ya, no en la cárcel mismo, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Bien, hemos leído todo el capítulo ahora y seguiremos con los comentarios en el siguiente programa. Ya ha llegado la hora de despedirnos, pero hermanos, aunque la lección de hoy es duro, es fuerte, acéptalo, por favor. Acéptalo, porque es la verdad. Recuerda siempre, el engaño entra suave y fácil, y la verdad como una espada de dos filos, y penetra a la profundidad y es muy incómodo. Así que la verdad muchas veces es rechazada, pero nos conviene y debemos determinar de no solamente aceptar la verdad, sino amarla. Dime la verdad, esta debe ser nuestra proclamación. Dime la verdad aunque me duele, porque solamente la verdad nos librará. ¿Nos librará de qué? Del engaño, de la mentira, de lo falso, para poder servir fielmente al Señor. La verdad nos libre. Y amigo mío, tú que no conoces a Cristo, estás andando en un engaño que te va a acabar y destruir en el infierno. Te lo garantizo por medio de la autoridad de la palabra de Dios. Quisiera despertarte a tu situación peligrosa y que puedas tú rendirte, huir de la destrucción y rendirse al Señor. De señores, el que cumple su palabra tiene capacidad para cumplirla. Te digo porque es todopoderoso. Es grande y maravilloso el Señor, y siempre cumpla su palabra. Cree la palabra del Omnipotente, para que vivieras, escaparas del engaño y su castigo. Bien, bueno, amigo mío, que Dios te bendiga, que siga obrando en tu vida
seas tú pecador o seas tú creyente, necesitamos la ayuda del Señor en nuestras vidas. Así es que vamos a rendirnos a Él y que Dios te bendiga haciéndolo. Hasta nos reunimos en el siguiente programa.